¿Ya escogieron sus equipos o equipo eléctrico con el cual van a trabajar? ¿O todavía están en eso? Todavía estamos en eso, profe. Bueno, al menos mi equipo. Sí, para que me digan, ¿no? Para empezar la próxima semana o dudas tienen. Mira, ahorita les voy a presentar lo que más o menos se trabajó. Idea, ¿no? De cómo irlo relacionando con los conceptos de TGC, ¿no? Pero a ver si no se me va la señal. Dar a una sala de Meet porque no se me saca. Ahora vamos a ver. Para explicarles cuál es la temática. La sala, van a entrar para darles acceso. Me voy a compartir. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de los fusibles de potencia y cortacircuitos. Sí, bueno, lógico, van a empezar lo que es un fusible, es dar una definición del equipo que les hay y del equipo, es decir, qué es, ¿sí? Luego mencionan cómo funciona a grandes rasgos, no vamos a meternos mucho en esa parte porque no es parte de la función. Posteriormente nos vamos, en este caso, en fusibles que protegen al lado de alta de un transformador, pues sabemos que puede ser fusibles de limitación de corriente o fusibles de potencia, que son los únicos dos fusibles con el cual se puede proteger un transformador lado de alta, ¿no? Tenemos características, ¿no? ¿Cuáles son las características principales sobre estos fusibles? Para eso, entonces, al elegir el equipo, pues tengo que consultar las páginas de los fabricantes, ¿no? Dependiendo, ahora sí, el equipo que elijan, hay desde ABB, en interruptores de potencia, en cuchillas desconectadores Tayusa, en lo que es conductores, puede ser conductores Monterrey, conductores Condumé. Si eligen el tema, por ejemplo, de fusibles con cortacircuito, pues está Yusa, está SIC en cortacircuitos, en fusibles o potencia o limitadores, pues está SIC, está Little Fuse, otro fabricante es Hugel de México, otro es Eaton, también es otro. Entonces ustedes pueden escoger
el fabricante, ¿sí? Y definir, pues, digamos, cómo funciona el eléctrico, ¿no? Y luego, pues, vienen a lo mejor características, ¿no? De los equipos, ¿no? Cómo se van seleccionando. Y en este caso aquí el ejemplo fue de características es Bussmann, en este caso es Eaton Bussmann, serie de 15, que esta mejor protege, se utiliza para tensiones de 15 kV, es un fusible limitador de, digamos, de acción lenta, ¿sí? O estándar, es del tipo E, aquí se lo están diciendo, para con una de 63 kiloamperes, y se va a interconectar, en este caso va a ser la protección de un transformador del lado de alta, el cual tenga una tensión de 13.2 y selecciona un fusible de 15.5 kV, pero lógico, la red aquí en el país, pues es de 13.2, ¿no? Por eso es que el fusible aquí se habla de una tensión máxima de 15.5 kV, o sea que lo pueden ocupar para proteger al equipo, ¿no? Y lógico, aquí características pues, nos presentan lo que es el Bussmann de la tal serie, número de catálogo, longitud del mismo fusible, altura del producto, ancho del producto. Bueno, son características dimensionales y que, digamos, con qué norma cumplen, ¿no? Si es una norma nacional, que es una norma oficial mexicana, una NMX, ¿sí? Especificaciones de CFE como tal no es una normatividad, es una especificación nada más como tal. Y si hablamos de una normatividad, pues existe, acuérdense, la norma interna conocida aquí en México es la IEC, la IEEE como tal no se reconoce como norma internacional, se reconoce nada más como una norma regional, a pesar de que es un organismo que tiene muchos países integrados en él, pero eso no quiere decir que sea una norma internacional, no está reconocida como tal. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, dependiendo del equipo que ustedes elijan, pueden seleccionar una norma mexicana o una norma o una norma oficial mexicana. ¿Sí? Ahora aquí viene, bueno, eso es como una parte introductoria, por qué escogieron ese equipo, ¿no? Y pues vamos a ver qué relación tiene, por ejemplo, los fusibles de potencia con teoría general de sistemas, ¿no? Como tal, que ese es, digamos, el ejercicio o la presentación que ustedes van a realizar dependiendo del equipo que seleccionen, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí se puede manejar el término de recursividad. El sistema esté compuesto de partes por características tales que son a su vez objetos sinérgicos, formando subsistemas, sistemas o suprasistemas. La recursividad es cada objeto, no importa su tamaño, tiene propiedades que le convierten en una totalidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la recursividad con un cortacircuito y un fusible de potencia? Pues como usted, bueno, aquí la definición que se da esto relacionado a un fusible de potencia, lo podemos ver, que aunque a simple vista se ve como un único objeto por fuera, es importante destacar que internamente tiene más componentes, los cuales tienen cada uno de ellos características y todos esos componentes en conjunto hacen que se cumpla con el propósito de funcionamiento del fusible. ¿Qué quiere decir esto? El cortacircuito como tal no funciona, o sea, el que realmente va a proteger al transformador, si lo vemos desde un punto de vista de protección, es el fusible. El cortacircuito como tal no va a proteger al transformador. ¿Estamos de acuerdo? Es el fusible. Entonces, ellos dos de forma integral, ¿sí? No pueden trabajar por separado, ¿sí? Entonces, aquí, como menciona, pues una recursividad, pues entra a la parte de que son componentes que trabajan de forma sinérgica, que quiere decir que todos trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez están integrados dentro de un sistema. Puede ser aquí un sistema, no un supra implica un gran sistema, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor si lo relacionamos emisión, distribución, entonces digamos ya estamos hablando del suprasistema, pero si nos vamos a un sistema más específico estaríamos enfocados a lo que es el sistema de distribución, protección del lado de alta del transformador, o lado fuente, como que también se le llama, ¿sí?
Entonces, aquí ya tengo mis dos elementos. Bueno, el fusible, como ahora dice, está integrado por subsistemas. ¿Qué subsistemas? Pues tiene a lo mejor, aquí por fuera, pues nada más vemos un simple tubo, ¿no? Un tubo el cual es de fibra de vidrio, aparentemente de vidrio, el cual tiene un tapón para liberar presión, y aquí en la parte superior es cuando hay un percutor, eso es una varilla, ¿no? Que cuando se presenta la falla de cortocircuito, aquí internamente, pues va a tener un resorte que sostiene ese percutor, pero a su vez está, digamos, integrado a una barra de color blanco, que es este ácido bórico, que cuando se presenta la falla de cortocircuito, esa barra digamos, sólido se convierte en gas, y es lo que libera el percutor, pega en el herraje y como consecuencia cae el fusible. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿qué puede pasar con el cortocircuito? Pues puede ser de porcelana o puede ser de polímero. O sea, el polímero es, digamos, un material, digamos, como parecido al hule, con la intención de que sea más ligero y, lógico, tiene propiedades dieléctricas superiores a las de tipo cerámica. Rayos UV, o sea, el rayos ultravioleta, o sea, soportan más todavía por sus características o condiciones dieléctricas, mecánicas. Otra condición que se pide aquí, que este fusible no quiere decir que sea de la misma marca. ¿A qué me refiero? Que este sea SIC y este SIC, no. Aquí también puede ser un tipo Ariane, la marca Ariane o Protelec, o por ejemplo un Little Fuse, o puede ser un Hubel, que es Eaton, y que sea intercambiable con el cortocircuito, ¿no? Porque si no, que se estuvieran casando con la misma marca para comprar, al mismo fabricante para comprar tanto el cortocircuito y el fusible, ¿no? A lo mejor hay veces que si se daña el fusible, en este caso los de fusibles de potencia se tienen que cambiar, no se pueden reparar, ¿sí? Entonces, esa es una parte. La otra, que también se pueden poner fusibles limitadores de corriente. En este caso, el fusible de potencia se daña y hay que retirar. Antes se podía reparar, pero en cambio, un fusible limitador de corriente, ¿qué sucede? Internamente, como en sus casas, y aquellos que todavía tienen interruptor de cuchillas, tienen su fusible, internamente tienen un listón. Lo mismo los limitadores de corriente, también tienen un listón fusible. Por lógica, si hay una falla de cortocircuito, se retira, en este caso, el fusible, se le quita el listón y se le cambia. Digamos que es más económico trabajar con fusibles limitadores que con fusibles de potencia, ¿no? Porque en el otro, aquí es todo el cuerpo completo, en el otro es cambiar totalmente todo el fusible, ¿no? Entonces, están trabajando los dos. Aquí, como pueden ver, eso es en cuanto al fusible. En cuanto al cortocircuito, pues tenemos su ensamble de contacto superior, que es el herraje, ¿sí? Tenemos lo que es aislador de porcelana, vuelvo a repetir, ahora ya es de tipo polímero, y aquí supuestamente es para proteger contra las aves, ¿no? Y luego tenemos que hay hasta modelos hasta 25 kV, están disponibles con aislador de polímero silicón, ¿sí? Es decir, que a lo mejor si hay para tensiones de 15, 25, 34.5, pues lógico, ya el material puede cambiar, ¿no? Y pues tenemos aquí los contactos, o sea, va conectado de hecho de aquí va un conductor, ¿sí? Que va al fusible, a las boquillas del transformador, y ya, digamos, viene la conexión, ¿no? Y pues aquí nos dan el ensamble, ganchos de sujeción, aro para la apertura y cierre de la unidad fusible. Esto quiere decir que si el fusible no cae, se puede llegar con una pértiga y digamos, que es de tipo telescópica, y poder separar al fusible, porque hay veces que la intensidad de cortocircuito pues puede alcanzar hasta los 20 kiloamperes, provoca que el herraje del fusible y del cortocircuito se queden pegados, se solidifiquen, ¿no? Por la intensidad de cortocircuito. Entonces, digamos, este es un buen ejemplo para lo que es la recursividad. ¿Estamos de acuerdo? Habla de internamente cómo está compuesto este fusible y cortocircuito, ¿sí? Menciona que sus características propias, que trabajan todos en conjunto, ¿sí? Y sin eso, pues no se puede llevar a cabo la recursividad. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ese es el primer concepto que pueden manejar, ¿sí? O sea, tienen que explicarlo así como ahorita les estoy comentando, ¿no? Ahora vamos a otro concepto, que es el isomorfismo, ¿no? Me dice el isomorfismo se refiere a la construcción de modelos de sistemas similares al modelo original que se tiene, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Que aunque los fusiles se puedan llegar a ser similares, estos pueden contar con características diferentes uno del otro, es decir, que se pueda formar diferentes tipos con características similares al modelo original, esto es con el fin de adecuar a las necesidades que se tengan por parte del usuario. Bueno, esa parte del isomorfismo también puedo decir un prototipo. Un prototipo puede ser un transformador, puede ser un fusible, un cortocircuito, un conductor, un apartarrayos, una tener esa parte. ¿Por qué razón? Porque es un prototipo y un prototipo se define como el único equipo en su especie. O sea, no hay otro diseño. Pero cuando ya ese equipo aprobó las pruebas destructivas o prototipo y las de, en este caso estas, las de prototipo que se hacen en laboratorios como el caso de la PEM, entonces, por ejemplo, en transformadores por ejemplo, si hablamos de transformadores de distribución, pues ahí nos dice la NMXJ100 las pruebas que se le aplican, ¿no? Al igual acá, tanto fusibles como cortocircuitos, es la NMXJ 149 diagonal 2. Entonces, ahí nos van a decir cuáles son las pruebas que debe de pasar el equipo para poder ser fabricado en serie. Por eso ahí decimos que son equipos o modelos, en este caso, sí que son similares al modelo original. Recordar que cuando se hace un prototipo, pues las copias son las, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de transformadores de distribución, puedo tener un prototipo que me diga, sabes que tu impedancia es de 2.6, de acuerdo a la prueba, pero pueden sacar una reproducción de ese transformador y a lo mejor le dices, ¿sabes qué? La impedancia es de 2.8 o puede ser una impedancia de 2.7. Entonces, digamos, de forma física el transformador no va a cambiar porque el núcleo, que puede ser de tipo columna o tipo acorazado, pues va o las boquillas, perdón, los devanados, que pueden ser circulares, que pueden ser elípticos, porque ahí hablamos de la forma geométrica, o que a lo mejor el devanado de alta esté montado sobre el devanado de baja. Entonces, digamos, internamente, pues no vamos a saber. Por ejemplo, si les presentan un transformador, o ustedes requieren un transformador de 45 kVA, pues van a estar a lo mejor 5 fabricantes o 4 fabricantes, el cual les van a dar ese transformador. Y pueden decir, pues, digamos, sí se parecen todos, ¿no? Pero internamente cambian en cuestión de el diseño geométrico de las bobinas o el tipo de núcleo, ¿no? Que les digo, puede ser acorazado o tipo columna. Sin embargo, presentan las mismas características externamente, la disposición de accesorios, boquillas, ¿sí? Indicadores de, a lo mejor, algunos no todos lo tienen porque hay transformadores de aceite que casi todos los deben de tener, o incluso puede ser sumergido en aceite lo que es el núcleo de vanados, ¿sí? Pero aquí, digamos, cuando se hace ese prototipo, pues su reproducción en serie no va a ser igual, puede haber cambios, ¿sí? Lo único que nos puede justificar que ese equipo o todos los equipos cumplen con las condiciones requeridas es cuando son sometidos a pruebas. Los equipos que se reproducen en serie ya no se requiere hacerle las pruebas prototipo o las destructivas, porque ya está avalado por un laboratorio y acreditado por la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación. Entonces ya no requerimos hacer pruebas destructivas ahora sí a las copias que se obtengan de ese prototipo, o los transformadores o fusiles, cualquier equipo que sea, siempre se le debe hacer pruebas a un prototipo y una vez que son aprobadas, entonces empieza la reproducción en serie, ¿sí? Entonces, en esa parte es a lo que se refiere como ejemplo, lo pueden poner, ¿sí? Por ejemplo,
no va a cambiar ni las dimensiones ni los calibres, ¿no? Pero a lo mejor puede cambiar la conductividad, porque los conductos, recordar que pues pueden ser de cobre, pueden ser de aluminio o propiamente aleaciones, en el cual esas aleaciones tengan impurezas y provoque que la conductividad disminuya, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya estamos alterando el prototipo, o sea, el original, en la copia que se llegue a obtener, pues ya se estaría afectando, ¿no? Entonces, digamos aquí, isomorfismo, ¿no? ¿Sí? Y van a cumplir las mismas condiciones, por ejemplo, de fusiles va a proteger al transformador, aunque tenga diferentes capacidades en cuanto a amperes, al final de cuentas va a proteger, ¿sí? Y las dimensiones pueden cambiar dependiendo también del amperaje. Si, por ejemplo, vamos con el cortacircuito, si nos vamos con estos fusibles que son de potencia, pues, digamos, la única diferencia que va a haber es que estos fusibles pueden o 3 amperes hasta, no mal recuerdo, 200 amperes. Y físicamente el equipo es el mismo. Lo único que va a cambiar es su condición interna, ¿no? En este caso, el listón, si hablamos de limitadores de corriente, va a cambiar la corriente en amperes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues hay esa variedad. Sin embargo, externamente pues, van a presentar la misma dimensión, no va a haber cambios, ¿sí? Y también al igual, cuando hablo de intercambiabilidad del cortocircuito, pues el fusible va a tener que ser intercambiable, que esa es una de las condiciones, ¿no? Entonces ya entramos con lo que es recursividad e isomorfismo, y ahí tenemos dos ejemplos. Otro es el homomorfismo, ¿no? Que dice que es una simplificación del objeto real, donde se obtiene un modelo cuyos resultados ya no coinciden con la realidad, excepto en términos probabilísticos. Cuando se analizan los fusibles de potencia, es importante tener presentes sus curvas, pues esto es algo que nos permite ver cómo ciertos parámetros, en este caso de cortocircuito. Precisamente los fusibles se calculan para cortocircuito y protegerme contra un daño mecánico que pueda afectar al transformador. De lo cual, aunque se realicen cálculos, dichos valores pueden llegar a variar un poco en la vida real, según las características donde se ha instalado. ¿Y a qué se refiere esto? A lo que les comentaba, ¿no? Que yo puedo tener fusibles con diferentes capacidades en corriente, ¿sí? Pero recordar que hay para líneas aéreas, en este caso, proteger al transformador, ¿sí? Incluso los limitadores de corriente fusibles como tal, me sirve para proteger tanto a transformadores de tipo poste o red aérea o de tipo red subterránea, que son los DRS pedestales. Recordar que un DRS pedestal tiene dos fusibles, que es un fusible de expulsión y un fusible limitador. Entonces, ambos me van a proteger. A comparación de un fusible tiene 3 fusibles, pero digamos es uno por línea. Todos los transformadores deben tener uno por línea, ¿sí? Pero aquí la cuestión es que ese nada más es un solo fusible o un solo limitador de corriente. Puede ser fusible de potencia o limitador. Y uno un DRS pedestal va a tener 2. Forzosamente tiene que tener 2 interconectados en serie, ¿sí? Entonces, lógico, aquí si nos vamos, aquí existen 2 curvas. Una curva que es el de mínima función, que quiere decir que cuando mi fusible empiece la falla de empezar a operar, entonces va a empezar a operar en 0.01 segundo. ¿Estamos de acuerdo? Para cuando pase a la curva que se le llama de interrupción total, esa curva nos va a servir en el momento en el cual mi transformador va a dejar mi fusible va a dejar de operar. Y ese tiempo puede ser de 0.015 segundos, o sea, dependiendo de la capacidad del fusible y la falla de cortocircuito que se presente, ¿no? Lógico, aquí hay que tomar en cuenta que para la selección tener dos fusibles, pero uno puede ser un tipo K y el otro un tipo E, que es estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo K va a responder mucho más rápido, ¿sí? A lo mejor la diferencia son de 10, a lo mejor centésimas de segundo, pero va a responder mucho más rápido que un tipo estándar, ¿no? ¿Cómo identifico un tipo de velocidad rápida? Con la literal K. ¿Cómo identifico un estándar? Con la literal E. Así es como digamos,
aquí puede ser un ejemplo de homomorfismo, que ambos me van a son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Uno va a responder más rápido que el otro, ¿no? Pero sin embargo, su función la va a cumplir, porque todavía está dentro de los parámetros de tiempo para poder proteger al transformador, ¿sí? Entonces, por eso dice que aquí dice que es donde es una simplificación del objeto real donde se obtiene un modelo cuyos resultados ya no coincidan con la realidad, excepto en términos probabilísticos. Entonces, digamos, aquí no es efectivamente va a tardar, pero me va a proteger al equipo, ¿sí? Por eso es que aquí entran los tres conceptos, recursividad, cómo lo vamos relacionando, el isomorfismo y el homomorfismo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes, de cómo pueden ir desglosando sus equipos? No, profesor. De hecho, ¿qué tienen que hacer? Ver internamente cómo están también, ¿eh? Porque dentro de la recursividad, pues me dicen su función, pero debo de ver internamente cómo está formado, ¿no? Por eso yo les decía, ustedes llevan equipo eléctrico o llevaron equipo eléctrico, pues pueden tomar algunos ejemplos de ahí, ¿no? Y ya vieron que sí es parte técnica conocer sus accesorios internamente, tanto externamente como internamente, conocerlos para poder relacionarlos con los conceptos, ¿no? Y sí conocer tener un conocimiento técnico, ¿no? Para poder ustedes explicarlo, no nada más decir, explicamos, no, me tienen que ir diciendo, ¿no? ¿Por qué razón lo escogieron? ¿Qué características físico-químicos o mecánicas? Porque hay equipos, aunque no lo crean, se les hacen pruebas de mecánicas, ¿no? Por ejemplo, este fusible, hay una particularidad de este fusible. No nada más opera en presencia de una falla de cortocircuito. Digamos, sus dimensiones no son muy grandes, no abarca, yo creo que no llega ni a 1 metro de... El solo dejar caer el piso de este fusible, se dispara, jóvenes, o sea, actúa, va a operar. Aunque sea, digo, bueno, ¿cómo está operando si aquí es por falla de cortocircuito? Pero sí se hizo una prueba que se le llama de impacto mecánico. Al dejarlo caer de cierta altura, a lo mejor aquí lo que sucede, como el resorte interno que tiene es muy sensible, aunque el ácido bórico no se... pues puede liberar el percutor, incluso sale como una flecha y hasta los puede matar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vean estos allá afuera, los fusiles, procurar no jugar con ellos, ¿no? Porque una vez lo vi con un profesor que tenía el fusible y se le ocurrió hacerme ese tipo de maniobra. Le digo, cuidado, porque este fusible no necesita tener la falla de cortocircuito, puede operar sin necesidad de instalarlo en el sistema. Entonces, por eso ahí les doy esa recomendación, ¿no? Porque la parte que aquí hay es un resorte que es muy sensible y puede liberar el percutor. Ok, aquí otro concepto que manejaron fue el de caja negra, ¿no? Se denomina caja negra aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. Como se observa un fusible de potencia, se puede ver de manera exterior únicamente un tubo con una terminal en cada extremo, el cual permite abrir el circuito cuando excede el valor permitido de la corriente que soporta dicho fusible. Bueno, aquí faltó nada más poner una corriente de cortocircuito, el fusible se analiza internamente, podemos apreciar que tiene más elementos internos, los cuales cada uno de ellos lleva una función y trabajan bajo ciertas características, además de los materiales de los cuales están hechos. Bueno, aquí ya habla de contactos, habla de percutor, habla de envolvente, bueno, habla de un núcleo, elemento fusible y polvo extintor. El polvo extintor es lo que yo les decía, que es el ácido bórico, al menos en los fusibles de potencia, ¿no? El percutor, pues es la varilla que aquí atraviesa todo el tubo. Aquí este tubo es de todo esto. Aquí, digamos, el percutor va desde acá. Aquí podemos decir que tengo mi, ¿cómo se llama? Tengo mi polvo extintor o ácido bórico, el cual está unido a un resorte. Cuando se
se presenta la falla, ¿cómo se escucha un fusible cuando explota? Es como los cuetones, ¿no? Los que sean de provincia, pues ya ven que cuando son fiestas patronales, pues truenan sus cuetones, ¿no? Potencia. Cuando es una falla de cortocircuito muy grande, ¿sí? Así es como explota el fusible, ¿sí? Incluso pueden ver hasta el color del humo que desprende, puede ser un color verde, ¿sí? Color verde, así se ve el gas, ¿no? Que desprende. Pero digamos, eso solamente lo van a ver cuando se lleven las pruebas destructivas, que son las de series de interrupción, son 5, se van intercambiando tanto en una prueba de serie de interrupción desde 20 kiloamperes dependiendo, o puede ser desde 12 kiloamperes, se va gradualmente va bajando esa corriente hasta que llega a probarse con corrientes de 300 amperes. Dice, bueno, es un valor muy grande, pero a lo mejor ese valor aparentemente grande no va a operar, o sea, sí opera el fusible, pero no va a caer. Sí, porque el valor de corriente en el cual el fusible tiende a caer es cuando estamos hablando de 12 kiloamperes, o sea, 12,000 amperes. Comparado con 300 amperes, pues no es nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo porque sí vi las pruebas de este tipo, tanto de fusibles como cortocircuitos, más o menos, bueno, se vio cómo los fusibles explotaban, o por ejemplo, o el fusible cuando hay un centro de operación y control donde va monitoreando todos los transformadores, ¿sí? Y hay veces que dice la falla, ¿sabes qué tal cuadrilla? Bueno, antes ya no, bueno, se supone que hay cuadrillas que hacen ese tipo de observaciones en campo, se les el aviso, pero en ocasiones como la corriente de cortocircuito era tan grande, pues se quedaba pegado, ¿no? Y pues decían, pues, yo veo que el transformador está operando en condiciones normales, pero ya el centro de monitoreo, pues no, la falla está persistiendo, ¿no? Entonces no es lo mismo verlo a distancia a que verlo en el lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí lo que pudo haber sucedido es que como les había dicho, aquí fue tan intensa la corriente de cortocircuito, entonces difícil de desprender, por eso a veces no caen los fusibles, ¿no? O por ejemplo, cuando ya ven que cuando han escuchado que a lo mejor usuarios normales dicen, se cayó una cuchilla, ¿no? Realmente no es una cuchilla, es un fusible, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque los fusibles, al momento de ser interconectados, ahora sí, el transformador, a energizar, llevan una secuencia, y si no se respeta esa secuencia, pues se produce un arco, lo que les sucede a veces a varios usuarios que desconocen, por eso es que por no saber, piensan que es como el fusible de sus casas, ¿no? Ya lo pongo y sin problema, ¿no? O toman una garrocha o un palo, una madera y ya piensan que con eso los va a proteger, ¿no? Porque los bastones o las pértigas telescópicas que se tienen están aisladas y pues deben de soportar cierto aislamiento dieléctrico para soportar ese tipo de arcos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Al menos que no les afecte, pero pues muchos por desconocimiento se les hace fácil hacer secuencia para ir subiendo los fusibles. No es así que voy a subirla como yo crea conveniente, ¿no? Lleva una secuencia. ¿Sí? Y regresando al punto de la caja negra, bueno, pues a lo mejor aquí lo que hay que ver internamente, como dice acá, ¿no? Que se conoce lo de afuera, ¿cuáles serían sus entradas del fusible? Pues vamos a ver si la corriente que, en este caso, donde va a ser instalado con el transformador, si tengo uno de 75, pues digamos, es una corriente que si se hace el cálculo, 88 amperes, ¿no? Entonces, pero el fusible que yo tengo es de un 3K. Entonces hay que ver por qué razón es 3K, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso yo lo hago en equipo eléctrico con sus compañeros, ¿sí? Entonces ya les enseño cómo seleccionar el fusible. Hay por norma, me dice que debo aplicar el 300% de acuerdo a una tabla que se maneja la NON 001. Me voy a una tabla y digo, pues aplico el 300% de 1.88, le aplico el 300, es 5.6 amperes. Y dice la tabla, ahí es un valor comercial de 5.6, entonces escoges, y si no, vete al inmediato superior.
Pero yo digo ahí ya estaría contradiciendo la norma porque me dice que si el valor máximo son 300% y es 5.66 y me dice vete al inmediato superior, entonces tendría que escoger uno de 6 amperes, pero yo estoy arriba del 300. Entonces lo ideal es bajarse al inmediato inferior, que sería de 5, y aún así estoy respetando lo que me dice la norma, ¿sí? Entonces, digamos, ese tipo de... A mí me dice que debe ser 1.88 corriente nominal. Si yo aplico la norma, sería 5.66. Si la misma aplico, me voy al inmediato superior, sería 6, pero estaría sobrado. Y en segundo ya no estaría respetando la norma. Pero si me voy al inferior, sería de 5, y todavía estoy dentro del rango que me marca la norma, que sería 300, el 300%. Estaría hablando como de un 250, 270%. Entonces, digamos que yo puedo elegir a mi fusible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí esa caja negra, pues ya vimos de dónde salió, porque es de 5, o puede ser un 5E, o puede ser un 5K. ¿Sí? La diferencia es que uno va a responder más rápido que el otro, ¿no? Entonces, ahí ya estoy, digamos, metiendo las variables, ¿no? Aunque mi cálculo dice 1.88, ya lo comprobé por norma, lo comprobé por gráfica, escojo uno de 5E o un 5, o un 6. El fabricante tiene un 5E o un 6K. ¿Estamos de acuerdo? Si el fabricante no tiene un 5K, pues ni modo, me voy a 6K. No hay de otra. Pero tengo la otra opción. Si no hay de fábrica, no está comercialmente hablando, no hay un diseño de 6K, pues me puedo ir en un 5E y aún así estoy cumpliendo. O sea, ese es donde ya me da las opciones. Ya estoy hablando de variables que puedo seleccionar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Igual puede ser un fusible de potencia propiamente o puede ser un limitador de corriente. Y estas variables, ¿no? O sea, no me estoy casando con un fusible de potencia o puede ser un fusible limitador. Ya tengo dos opciones, ¿sí? Por eso aquí dice que internamente pues ya conozco, ¿no? ¿Cuáles son sus pros y contras? Que el fusible de potencia lo puedo cambiar. O sea, tengo que cambiarlo todo el equipo completo, esa parte, ¿no? Y un fusible limitador, su ventaja es que nada más cambio el listón fusible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ustedes ya están seleccionando conforme les convenga, ¿no? Porque recordar, estoy hablando de hace unos 10 años, costaba 750 pesos. Cuando nada más había un fabricante en México, estaba en 1,500 pesos cada fusible, por 3 eran 4,500. Ahora imagínense cuántos fusibles están instalados en todo lo que es, bueno, lo que era Luz y Fuerza, le correspondían la zona centro, que eran 4 estados de la República, y si ahora CFE, que tiene todo, digamos, toda la responsabilidad, pues ahora cuenten todos los transformadores que están instalados. Digamos, por eso era aquí, bueno, si escojo fusibles de potencia y se daña, tengo que quitarlos todos. Y si lo veo por precio, pues ya no me conviene, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, ¿qué hicieron? Fabricante nacional mexicano, ¿qué hizo? Empezó a diseñar sus propios fusibles y esos fusibles amortiguó el costo. En vez de 1,500, lo bajó a 750. Entonces ya eran un 50% de ahorro para nosotros como empresa, ¿no? Eso también influye, ¿eh? Dentro de las variables de entrada, los costos, ¿no? Y pues lógico, la otra, pues poner una planta aquí en el país, o sea, esa I6 es una empresa que se encuentra en Chicago. Entonces, ¿qué hizo? Pues poner su propia planta hace unos años, no es apenas, en Aguascalientes, y ahora sí es como ellos pudieron amortizar los de 1,500, ahora sí a poder, digamos, ganar el proyecto, porque se compraban cerca de 21,000 a 24,000 fusibles, ¿no? Entonces, imagínense, de 750, pues hablábamos de millones de pesos, ¿no? Entonces, para ellos, porque cuando se acostumbraban a ser fabricantes únicos, pues ellos vendían al precio que querían, pero cuando apareció la competencia, pues tuvieron que amortiguar costos, ¿no? 50% de ahorro de la adquisición, ¿no? Pero aquí, al entrar aquí, es importante que conozcan cómo está internamente y externamente el equipo. ¿Por qué? Porque al tener un limitador de corriente, eso me permite, me da la opción a que nada más cambie el listón fusible, que a lo mejor me cuesta 200 pesos, 250, a comprar
así me estoy ahorrando 500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya la caja negra, pues ya al conocer esas variables internas o sus ventajas, ¿sí? Entonces nosotros podemos seleccionar el fusible adecuado, ¿no? Ahora nos vamos con el concepto de negentropía, ¿no? Que nos dice que la negentropía es la tendencia de agotarse a medida que utiliza la energía de sus procesos e insumos, es decir, la caída de disco del sistema en un dado desorden. ¿A qué se refiere aquí? Por ejemplo, aquí nos dice, relacionando este concepto con los fusibles de potencia, podemos considerar que un fusible, al pasar el tiempo, se puede deteriorar por las condiciones del ambiente y por su uso principal, lo cual indica que hay que revisarlo cada cierto tiempo para comprobar que aún esté en buen estado y siga cumpliendo con su propósito, con el fin de que se evite un problema y en el caso de no ser así, sustituirlo por uno en mejor estado. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué pasaría si no se cuidara la vida útil de los equipos? ¿Por qué los equipos siempre se considera la vida útil? Precisamente para uso. Por ejemplo, los transformadores, su vida útil son de 25 años, siempre y cuando se le dé el buen mantenimiento adecuado, que no tenga fallas de interrupción, o por ejemplo, que no esté en una zona donde se presentan descargas atmosféricas continuas. Por eso es importante el nivel básico del aislamiento al impulso. Dependiendo la red donde se va a interconectar el transformador, aquí al menos la zona centro se tiene un nivel de básico de 150 kV, y eso va relacionado mucho a las tensiones normales, que son 23 kV. Si nos vamos a uno de 13.2, que la mayoría de CFE así lo tiene, pues el nivel básico de aislamiento le corresponde uno de, bueno, era 95, pero creo que ya CFE lo subió a 110 kV, ¿sí? Y para una red donde venga 34.5, entonces el nivel básico de aislamiento al impulso se considera de 200. ¿Dónde lo van a ver eso? En la misma norma, ¿no? Lógico que ahí no habla de tensiones normalizadas, para eso se tienen que ir a la NM, ¿sí? Y si lo vemos por clase de aislamiento, así es como se elige el nivel básico de aislamiento al impulso, más por clase de aislamiento que por la tensión a donde se va a interconectar los equipos. Entonces, esas tres deben de relacionarse, ¿no? Porque yo no puedo conectar un equipo que está diseñado con una tensión, un nivel básico de aislamiento de 125 en uno de 150. Imagínense qué va a pasar, pues va a explotar ese equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que considerar esos aspectos precisamente para esto de la que no vayamos nosotros provocando la reducción de vida útil de los equipos, ¿no? A un fusible como tal, pues cómo los vamos a estar checando, a lo mejor monitoreando, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Porque la red está energizada, es lo que se dice cuando se trabaja en línea viva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí de qué otra manera podemos medir la vida útil de estos fusibles, pues darles mantenimiento, pues también es algo, ni modo que dejemos una sección donde están interconectados 50 transformadores al fusible, ¿verdad? Va a ser medio complicado. Entonces, digamos, aquí pues nada más hay que seleccionar bien el nivel básico de aislamiento al impulso. La tensión de cortocircuito que se pueda producir en la red, no hay problema. Eso ustedes lo pueden solicitar directamente hay una página del SENACE o directamente a la CFE, donde, por ejemplo, como estos están instalados en una red de media tensión, nada más ubiquen dónde está el transformador, su dirección, y con eso ustedes van a capacidad interconectado en tal dirección. Ya lo que va a hacer CFE es mandarle los datos del cortocircuito, ¿sí? Del monofásico y trifásico que se presenta en ese alimentador, y ustedes van a seleccionar el fusible de acuerdo a esa tensión de cortocircuito, ese valor de corriente de cortocircuito, ¿sí? Por eso es que se hacen esos estudios de coordinación, ¿sí? Si no, no van a tener esa problemática. Entonces, con eso ustedes ya pueden darles mantenimiento, ¿no? Porque tampoco sabemos la vida útil de un fusible, ¿no? Eso va a depender si instalo los fusibles donde una zona donde no hay coordinación, una buena coordinación de protecciones, pues cada rato se van a estar dañando los fusibles. O incluso aquí lo contradictorio también hay que ver que se haga una buena selección del fusible, ¿no? Porque si lo hacen, digamos, si no es
la corriente apropiada, pues lo que va a suceder que si se presenta la falla, pues el fusible nunca lo va a detectar, ¿no? O sea, pues dice, no, pues está muy sobrado. O si y nos quedamos abajo del rango, pues al igual, a lo mejor todavía ni opera el fusible, perdón, todavía ni opera el transformador y ya el fusible está operando. Puede suceder esas dos condiciones, ¿no? ¿Sí? Pero sí es un poco complicado determinar o darle un mantenimiento a estos fusibles porque yo no puedo dejar fuera de servicio a una cierta red o parte de una zona, ¿no? En cambio, los que son particulares, por ejemplo, los OXXO, donde vienen sus DRS pedestales, pues ellos sí pueden programar un mantenimiento del lado de alta y pueden verificar si algún fusible está dañado o hacer algún cambio, ¿no? ¿Sí? Pero lógico, aquí también hay que ver qué tan conveniente es, por ejemplo, si tengo 3 fusibles y de uno vemos que ya falló, pues vamos a ver las condiciones de los otros 2 fusibles, porque puede ser, bueno, pues falló uno, cambió uno y a lo mejor a los 2, 3 meses fallan los otros 2. Si me explico qué tan recomendable es retirar los 3, instalar nuevos y los 2 que aparentemente sí como un equipo auxiliar ahí, ¿no? Por alguna emergencia, ¿no? Precisamente porque ahí sucede que a veces los fusibles, pues no hay stock o para comprar, o por ejemplo, si son de importación, bueno, ahorita ya no son de importación, son de fabricación nacional, pues tienen que hacer el pedido, ¿no? Lógico, un fabricante, pues no les va a fabricar 2 o 3, ¿verdad? O les va a hacer un pedido de 2 o 3 fusibles, tiene que ser una gran cantidad para que valga la pena. Y, o, por ejemplo, lo peor que pueda suceder, lo más, puedan tener, por ejemplo, si hablamos de un transformador, hacen su proyecto, lo calculan, y a lo mejor no hay capacidad comercial, entonces, ¿qué van a tener? Hacer un diseño, o mandar a hacer un diseño que les va a salir muy caro, porque no hay, es el único, o sea, el único que ustedes, al solicitarlo, entonces se va a tener que diseñar bajo sus criterios, ¿no? Pero de que les va a salir caro va a ser porque no existe comercialmente hablando, ¿no? Otro punto que se toca aquí puede ser la cibernética interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. En otras palabras, la ciencia que estudia los flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría del control y a la teoría de sistemas. En términos técnicos, se centra en funciones de control y comunicación, ambos fenómenos externos e internos del sistema. En otras palabras, el fusible sería el encargado de controlar y mantener la comunicación dentro del sistema eléctrico y los transformadores. ¿Qué quiere decir eso? Si en este caso, si se abre el fusible o hay una falla o se daña, lógico, su transformador, pues, que nada más sería una línea, a lo mejor su transformador va a seguir trabajando con 2 líneas, pero lo estaríamos forzando. Entonces, digamos que si lo vemos desde el punto de vista comunicación, es entre lo que es la red de suministro de energía eléctrica y el transformador, ¿no? Al estar abiertos los 3, por lógica, pues su transformador no va a poder suministrar energía, ahora sí, al servicio, sea comercial, sea residencial, o sea, el tipo industrial, no lo va a poder proporcionar porque está. Por eso es que la relación al con el término cibernética no es tanto un control. Bueno, no se crean, ahora ya en la actualidad, cuando hablamos de las redes inteligentes o subestaciones inteligentes, pues ya todo el control es por vía remota, ¿no? Desde su teléfono ustedes pueden tener el control, ir monitoreando esa subestación y ir viendo las posibles fallas, ¿no? Entonces ustedes de ahí están supervisando y es parte de la cibernética. A lo mejor aquí nos fuimos un ejemplo más práctico, no utilizando técnicas de control o la comunicación entre, digamos, el suministro de la empresa suministradora, ¿sí? Y el equipo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pero es un ejemplo que es válido. Quieren más allá, entonces ya estaríamos hablando con las subestaciones inteligentes, ¿no? ¿Qué necesito para una subestación inteligente? Pues tener esa comunicación de un servidor, una LAN, y la comunicación directa con el equipo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, personal de cuadrilla que esté en la subestación, ya nada más con uno que está ahí vigilando qué posible falla se presenta y manda la señal para que se haga el mantenimiento adecuado o se corrija la falla, ¿sí?
Pero entonces ahí, digamos, entraría aquí lo que es la cibernética, ¿no? Lo que es, digamos, estamos hablando de la parte de la industria 4.0, ¿no? Otro punto que se maneja aquí es el de la entropía. La entropía es un concepto que resulta llamativo, pues es la relación con el equilibrio natural de un sistema, especialmente a morir, alcanzar su máxima entropía. Esto significa que todo sistema necesita alimentarse para seguir vivo, pero en esta constante búsqueda de supervivencia acerca más a su máximo estado de entropía, a su extinción o desaparición. En nuestro caso, el fusible alcanzará su máximo nivel de entropía cuando el elemento fusible, a causa de una sobrecorriente, se fundiría y a causa de esto el circuito quedaría abierto o sin alimentación, ¿no? Sí, recordar que se puede detectar la falla, ¿no? Y digamos, dejarla, entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, pues que de primera instancia la idea es proteger al transformador, ¿no? Contra una falla de cortocircuito o sobrecarga. Si una falla de cortocircuito me afecta un daño mecánico en el transformador. ¿Dónde se va ese daño mecánico? Al núcleo, ¿sí? O en las bobinas, ¿no? Porque están sujetas, digamos, están sujetas en bastidores internos que hay, por haber un movimiento brusco, se decibel por la falla de cortocircuito, incluso hasta, ya ahora creo que piden la prueba contra sismos. Al igual, se le tienen que hacer esas pruebas para ver si soporta, ¿no? Digamos que eso es lo que me afectará un daño mecánico, una falla de cortocircuito. Y una falla, por ejemplo, por sobrecorriente, pues lo que me va por sobrecarga, pues me va a producir calentamientos en los devanados, ¿no? Y eso es calor. Por lógica, pues al haber una intensidad o una corriente muy grande por sobrecarga, pues me va a fundir los devanados. Aquí hay que seleccionar bien protección lado carga y protección lado fuente. ¿Por qué razón? Porque esas dos protecciones se tienen que coordinar. A lo mejor del lado de carga, que es donde tienen motores o tengan alumbrado, entonces su interruptor puede ser termomagnético. Y el lado fuente, que es donde llega el suministro de energía eléctrica por la empresa suministradora, la protección puede ser por fusibles o puede ser por elevadores, ¿no? Lógico, confiable, pero me va a salir muy caro. Entonces, ahí hay que, digamos, hay que hacer la correcta coordinación entre esos dos dispositivos para realmente a quién me interesa proteger, pues al transformador, ¿no? Porque no es lo mismo, a lo mejor digo, bueno, se quemaron los fusibles de potencia o los limitadores de corriente, pues hago el cambio, a lo mejor me sale que en 1,500 pesos, 2,000 pesos. Pero pues el transformador, ¿en cuánto me va a salir? A lo mejor en 50,000, 100,000 o 200,000 pesos, dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo el tipo de transformador, ¿no? Digamos, aquí entraría la entropía, ¿no? O sea, a lo mejor puedo someter a mi fusible mejor que se queme a quemar mi transformador, ¿no? Y pues, lógico, estoy hablando nada más de la adquisición, se cobra por retirarlo y luego nuevamente por instalarlo y lógico, mano de obra, también hay que ver cuánto tiempo queda desenergizado la carga que esté suministrando energía, pues todo eso hay que considerar, ¿no? Déjenme cambiarles de sesión porque ya me está marcando tiempo. Déjenme aquí programárselas. Ya se las mandé, ahora déjenme crearla. Ya pueden trasladarse a la otra, ya estoy ahí.
Déjenme cerrar esta. Y entonces ahí sería la entropía, dice sistemas físicos o concretos compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Por lo tanto, el fusible de potencia por sí solo se puede considerar un sistema físico, ya que es objeto real, es decir, no está dentro de la imaginación un sistema que escape de lo tangible, ¿no? Al igual, pues también trabaja en conjunto, ¿no? O sea, no nomás es el fusible, el fusible y el cortocircuito trabajan en conjunto, no pueden trabajar por separado, ¿no? ¿Sí? Estaríamos viendo la cuestión, otro concepto que a lo mejor estaría manejando sería la teleología, ¿no? Se dice que es del estudio de los fines o propósitos o la doctrina filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad o objetivo a procesos concretos. Conducta con un propósito, ese tipo de conducta pertenece a sistemas que pueden decidir cómo se van a comportar y tienen objetivos propios. O conducta intencional, este tipo de conducta pertenece a los temas que son utilizados por un sistema con un fusible de potencia. Su teleología estaría dirigida hacia una conducta con propósito, puesto que estos se diseñaron para tener los fallos que se puedan presentar en la red eléctrica y proteger a un transformador. O sea, aquí su finalidad es proteger. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si no se protege el transformador? Pues lo que ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? O si no se escoge una selección adecuada, igual, ¿qué sucede? Pues se daña nuestro equipo, ¿no? Entonces aquí la finalidad o propósito del fusible es proteger, a lo mejor de tipo post de red aérea o subterránea, pero a lo mejor en sus casas, si nos vamos un poquito más abajo, en baja tensión, pues a lo mejor proteger motores, proteger la instalación eléctrica del tipo industrial, residencial o comercial. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí de los fusibles de potencia estrictamente serían los transformadores. ¿Sí? Entonces, digamos, se manejan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el propósito del siguiente ejemplo? Tanto técnicamente la relación, así como el concepto. No nada más presentar y, pues, lo relaciono con caja negra, lo relaciono con entropía, ¿sí? No, es ir explicando el desarrollo, ¿no? Y lógico, les digo, pueden escoger cualquier fabricante, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Y el equipo pueden ser conductores, pueden ser cuchillas, pueden ser interruptores de potencia, tomadores de distribución de potencia, ¿sí? Bueno, aquí no sé, puede ser igual fusiles y cortocircuitos, pero ya relacionando con otros conceptos, ¿no? No con los que yo ahorita les presenté. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿les quedó claro, jóvenes, todo? Bueno, ahorita la finalidad del siguiente ejercicio. No, profe, todo claro. ¿Sí? Lo único que me falta que me definan es el equipo. ¿Sí? ¿Qué equipo van a escoger su presentación? Aquí ya no va a haber cuestionarios, por lógica. Evaluación va a ser lo que ustedes presenten y lo de los últimos cuestionarios. Vuelvo a repetir, hay muchos que no entregaron cuestionarios, pues no van a tener derecho a examen, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque pues muchos de ustedes lo están entregando, otros, la vez pasada ahora sí pasé por alto eso, pero ahora ya no. Y los que me están entregando rezagados, pues ya, ¿cuándo fue la última entrega? Creo que fue el miércoles, jueves, ¿no? Y hasta apenas ahora me lo están entregando. ¿Sí? Entonces, suficiente para, digamos, responder esos cuestionarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que sí ahorita, ya sea Cuba, si ahorita pueden definir qué equipo van a trabajar o me comentan el día miércoles, pero ya tienen que empezar el día lunes, ir presentando sus equipos y ejemplos ¿cómo se llama? Con qué concepto lo relacionan de la TGC. O ya
escoger y de una vez me dicen, ya los voy anotando y ya nada más vamos a esperar a los otros equipos. Profe, yo sí ya tendré mi equipo. Ajá, ¿usted quién es? Hurtado López, profe. Hurtado López. Serían los filtros activos. ¿Cuáles filtros activos? Sí, profe. Voy a ver acá, déjenme anotar acá en un espacio. Filtros activos. ¿Cuáles? Profe, también nosotros. ¿Quién es? García. Equipo 4. ¿Ustedes serían? Okay. ¿Ustedes qué serían? Transformadores de corriente. Y ahí sería TP, bueno, se le llama transformadores de instrumento y pues sería, y hay dos, TCs y TPs, ¿no? Ok, eso de los filtros activos sortados para lo que es los armónicos, reducir armónicos. Sí, para checar hasta el quinto armónico. De hecho, creo que hay uno que es de Sí, ok, porque eso ahorita con los famosos parques fotovoltaicos, pues trae como consecuencia esa parte, ¿no? Sí, profe. Ok, ¿quién más, jóvenes, que ya tenga definido su equipo? ¿Los demás? ¿O se esperan hasta el día miércoles, jóvenes? Yo, profe. ¿Dónde? Profesor. Sí, dígame. Yo, Jiménez Santoyo. Transformadores de potencia. Ok. Profesor, ¿Dónde? nosotros somos del equipo 7 y pondríamos el apartarrayos. ¿Apartarrayos de qué tipo? Um, Hay DOM, hay IOM, bueno, son de distribución. ¿Ya de distribución? sí, yo creo que sí. Tipos, hay de tipo DOM, que es lo que por lo general se protegen transformadores de tipo poste. Los que ustedes puedan ver en un poste, primero van a ver los apartarrayos, son de tipo DOM, de distribución de óxidos metálicos, y luego viene el cortocircuito con el fusible y de ahí va el transformador. Y hay del tipo IOM, el tipo I latina OM, es de intermedia de óxidos metálicos. Eso ocupa mucho para la transición de una red aérea subterránea, pero su finalidad es proteger contra descargas digamos, de cables subterráneos como los de RCP estables. Bien, pues bueno, ahí me dicen si les digo, son dos, pero digamos que son las condiciones son diferentes. Bueno, ambos van a proteger contra descargas atmosféricas, pero unos me van a servir para proteger a transformadores de tipo poste y otros para, digamos, PRS pedestales, por ejemplo, del tipo sumergibles. ¿Sí? Ok, ¿qué otro equipo ya tiene definido? Los demás, les digo, queda abierto, pueden ser conductores, pueden ser cuchillas en distribución si quieren, pueden ser interruptores también de potencia de distribución, ¿sí? Por eso yo les decía, vieron equipo eléctrico, vamos a ocupar ese material, ¿no? Equipo 10, profe. Equipo 10. Interruptores. ¿Interruptores de qué? De alta tensión en subestaciones. ¿De potencia? Ajá. Ok. Más, López García, Ramírez Nájera y Cobatilla. ajá, ¿ustedes qué equipo los dan? Termomagnéticos. Ajá, ¿cuál? Interruptores termomagnéticos. Ok, sería en baja tensión, ¿no? Sí. Y varias funciones, tanto la acción operan por horas y por falla de cortocircuito o también por elevación de temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Quién faltaría? Nada más faltaría el equipo 1, 3, el equipo 6, 8 y 9.
¿Podríamos repetir el equipo 1 con interruptores de potencia? Interruptores de potencia. Sí. Bueno, vamos a ver qué enfoque le dan ustedes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Digamos que a lo mejor aplican diferentes conceptos, traten de que no... Bueno, ustedes van a ser los primeros, ¿no? Vamos a ver sus compañeros con qué lo relacionan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que hay de tipo, por el medio para distinguir el arco, pues el tipo hexafluoruro, hay el tipo aire o de gran volumen o pequeño volumen, no sé cuál vayan a escoger, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí, digamos, hay una clasificación para distinguir el arco, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahí nada más elijan el tipo de medio de extinción, ¿sí? No importa que sea el mismo equipo, pueden también ser diferente fabricante. A ver, vamos a ver un tipo ABB con un tipo Siemens, ¿no? A ver, vamos a ver ahí cuál es. ¿El SF6 todavía se sigue utilizando, profe? ¿O es que alguna vez tuve la oportunidad de platicar sobre interruptores de potencia, pero me dijeron que el SF6 ya es como un equipo, no sé, creo que justo, ¿no? Sí, de hecho ya hay no es que sea obsoleto, sigue siendo vigente, ¿no? Pero incluso creo que este ya va a haber hasta de estado sólido, ¿no? Entramos con la electrónica, ¿sí? Entonces, digamos, el SFC como medio de extinción, ¿no? Ya ve que se maneja mucho en transformadores. Bueno, en mi caso ahorita es para transformadores, la tendencia es que ya no se ocupe mucho. Va a venir otro tipo de medio, pero pues todavía no, creo que es que ahorita están paradas las, bueno, se los digo, no, pues eso se los puedo comentar por qué razón. Mejor me quedo callado. ¿Sí? Profe, ¿Sí? equipo 3, cuchillas desconectadoras. En media tensión, en distribución. Sí. Profesor, el equipo 6 conductores. ¿A media tensión y alta tensión o nada más media? Media tensión y baja tensión, profe. Permítame. Ahorita creo que una ponencia que fue en NANSE hace como 2 años, bueno, antes de que fuera esto, ya incluso estaban manejando el grafeno como un material para el diseño de conductores. Digo que lo que varía aquí en los materiales, en los equipos, no es tanto el equipo, el funcionamiento es similar, es lo mismo, no cambia, aunque cambie la tecnología, trabajando igual, ¿no? Lo que cambia en cuanto a tecnología es la composición de los equipos. Equipos 6 conductores de media, ¿verdad? Bueno, y le recomiendo que vea para una red aérea y una red subterránea. A ver cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Equipo 6 me dijo, ¿verdad? Conductores de media tensión, ¿no? Sí, profe. Profesor, equipo 8. Equipo 8, dígame. Transformador de Ya está. ¿O quieren trabajar con transformadores de distribución? Equipo 8. Creo que el que me habló fue Scorsia, ¿no? ¿Rocha? Sí. Sí, sería transformador de distribución. Bueno, ahí la diferencia, bueno, es bueno, aquí en México, aquí en el país lo definimos por la capacidad, ¿no? Pero como ya casi varias de las normas están sustentadas en IEEE, pues para ellos no hay una diferencia entre capacidad, si es de distribución o si es de potencia. Para ellos todos son de potencia, ¿no? Pero bueno, aquí lo hacemos así por cuestiones de usos y costumbres, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia en cuanto a uno de potencia a uno de distribución, ¿no? Ahí puede ser para una red aérea o una red subterránea, igual aquí tiene que ver mucho a veces la cuestión de los materiales. La conozco muy bien. ¿Sí? Ok. Ya nada más me faltaría el equipo 9. Sí, profesor. ¿Puede ser conductores en alta tensión? Sí. Sí. E incluso ahí les comento que
Ahí incluso la constitución geométrica de los conductores también tiene que ver mucho, ¿eh? Porque unos son circulares, porque uno tiene una, porque es triangular, geométrica, porque es circular o casi a veces como tipo elíptica, tiene que ver mucho ese acomodo, ¿eh? Algunos tienen pantallas, ¿sí? O sea, al llegar al conductor, sea cobre aluminio, tiene, digamos, varias capas, ¿no? Pueden ser pantallas, pueden ser el medio aislante, ¿sí? O sea, ahí internamente pueden checar los fabricantes y ver ahí la composición interna. Ok, bueno, ya está definido lo que eligieron. ¿Para cuándo van a presentar? Sería hasta de este lunes en 8, ¿estamos de acuerdo? Y ya lo que veríamos el miércoles, si tienen dudas de fabricantes, ya les digo más o menos qué fabricantes. ¿Entonces sería exposición? ¿Dónde? ¿Sería una exposición entonces? Como lo que les presenté ahorita aquí en el ejemplo de fusibles. ¿Pero cuánto tiempo nos podemos tardar, profe? El tiempo puede ser media hora por equipo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lógico, media hora ustedes pueden tardar. Si quieren, pues no hay problema. Aquí ya no va a haber cuestionarios, es nada más ir relacionando los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya para ¿cuándo se acaba el semestre? El 20 de diciembre, ¿no? Sí, profe, más o menos es cuando salimos de vacaciones, luego regresamos en enero, pero pues ya estaríamos evaluados, así que... Sí, exacto. No, en enero regresan, pero para aplicar ETS. Ya en diciembre 20 terminan el semestre, ya con... Y 22. Ya para hacer calificaciones. Sí, pero yo tengo exámenes bueno, ya les va a tocar a ustedes, van en sexto, les faltan todavía 2 semestres, séptimo, no, pues les falta un semestre y ya en octavo les va a tocar lo que es CPP y PI. Pues a mí me toca aplicar examen. Bueno, yo estoy ahorita en la mañana cubriendo esa parte, pero estoy programado para la tarde a 4 exámenes. No sé qué día nos toque, en qué día me vayan a asignar, pero si no interceden en sus clases, pues digamos, estaría bien, ¿no? Entonces, es así la presentación como lo hice ahorita del equipo que escogieron y relacionando ustedes los conceptos de TGS, cuál es el que se apega a ese concepto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les decía que la último parcial sería una presentación donde ustedes iban relacionando. ¿Estamos de acuerdo? E iban explicando, así como ahorita les di la explicación. ¿Cuánto me tardé aquí? Como 1 hora o 40 minutos más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que esa es así es como va a ser la presentación. Lógico, no es presentar el equipo, nada más son y cómo lo van relacionando con sus partes internas, externas. Si se dan cuenta, no les manejé algo de pruebas, pero para irles comparando, ¿no? Lo de un prototipo a una fabricación en serie, ¿no? Digamos, no vamos a tocar nada de pruebas, nada de eso, nada más fue mención, ¿sí? Nada más ver el equipo, su función, posibles fabricantes, hay diversidad, y cómo lo voy relacionando con la TGC. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que van a hacer. Por eso no es, digamos, lo dejé hasta el final, ¿sí? Y promedio lo que es su último examen, va a ser los últimos cuestionarios, y ya promedio con su presentación, y ya, digamos, ya tendría la evaluación del tercer parcial, ¿no? Para esas fechas. Es que a mí se me va a juntar mucho, porque como estoy programado en los exámenes de profesión, bueno, para tesis curriculares, pues sí voy a tener mucho trabajo en esos 20 días de diciembre, ¿no? Estamos de acuerdo, por eso aquí queda abierto, pueden tardarse máximo media hora, mínimo. Y si pasan 3 equipos por sesión, pues no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿cuándo empezarían las exposiciones? La otra semana estaríamos, o sea, para que les dé tiempo a investigar, a checar, relacionar, algo muy concreto. Si se dan cuenta, lo que les presenté fue concreto, ¿no? Explicar lo que dice el concepto y cómo lo relacionaron. Eso es todo lo que tienen que poner. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Antes, para que se vayan a la siguiente clase. Bueno, entonces No, profe. empezaríamos esta semana. ¿Dónde? ¿No?
Empezaríamos el miércoles, los veo, si tienen dudas para fabricantes, ya les voy diciendo, mira, consulta este fabricante, bueno, de lo que yo conozco, ¿no? Y ya pueden entrar a los catálogos, pueden entrar a su página, pero pues realmente, les digo, es explicar su principio de funcionamiento muy breve, cuál es su función dentro de un sistema, también muy breve, y ya nada más y a lo mejor dentro de las mismas páginas de los fabricantes dicen ahí con qué norma cumple su producto, ¿no? O sea, por eso ahí les digo, no es algo así muy desgastante que tengan que hacer, y ya nada más voy relacionando el concepto del TGC, ¿sí? Se da el concepto de TGC, cómo lo maneja, y ustedes cómo lo relacionaron, ahí con una pequeña explicación. Es lo que van a hacer, jóvenes. ¿Sí? Si no hay dudas, entonces voy a cerrar la sesión para que puedan ir a su otra clase, ¿no? Y no entretenerles. Sí, profe. Gracias. Adiós, profe.